Buenas noches, soy Grecia Vintimilla y expondré sobre los factores del clima en el Perú y el mundo y la respuesta de la arquitectura. El primer caso será el clima internacional de Andover, Massachusetts, Estados Unidos, que se encuentra a 58 metros sobre el nivel del mar. La primera clasificación es la general de climas. Aquí se muestra los datos obtenidos de One Building. En el gráfico 1 podemos ver la temperatura. Por ejemplo, la temperatura anual promedio es de 11 grados y la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima durante el año es de 53 grados centígrados. En la figura 2 podemos ver los datos de precipitación líquida. El promedio de precipitación líquida mensual es de 93.83 milímetros. Según la clasificación de EducaPlus, como podemos ver en el gráfico, se encontrarían en el clima continental, cuyas características son tener escasez de precipitaciones y que hay una notable amplitud térmica estacional, y que la temperatura media anual es menor a los 10 grados y que las precipitaciones oscilan entre 300 y 700 milímetros. También obtuvimos datos de tutiempo.net en el que nos dan la precipitación total anual promedio de 84.28, la temperatura promedio de 8.94 y de WeatherSpark en el que nos da los datos de que para este lugar el rango de temperaturas va de menos 7 a 28 grados centígrados con una precipitación promedio máxima de 10 y mínima de 45 milímetros. En las conclusiones parciales sobre la clasificación general del clima se ve aquí una comparación entre los datos que nos dieron las 4 fuentes que consultamos. Bueno, y tomamos como base los datos de One Building y sacamos los errores, ¿no? El EducaPlus en temperatura tendría el 9% de error y en precipitación promedio habría más de 220% de error. En WeatherSpark se encuentra dentro del rango y respecto a tutiempo.net hay un 18% y 7.2% para la temperatura promedio y precipitación promedio respectivamente. Pasamos a la clasificación de QPM, en el que usando la clasificación de alta resolución de Google Earth vimos que nuestro proyecto se encuentra en la clasificación de FA. D significa frío, F húmedo y A veranos cálidos. Conclusiones parciales respecto a esta clasificación, comparándolo con los datos de One Building que se mostraron anteriormente, vemos que coinciden todos los datos. Además, en el archivo stat que nos proporciona la página One Building, confirma que sí se encuentra en el tipo de clima de FA. Pasamos a la clasificación de ASHRAE para Massachusetts, que se encuentra en la zona 5A, como podemos ver en el gráfico. La letra A significa que es húmedo y el 5 significa que los grados 10 de enfriamiento a 10 grados debe ser menor de 3500 y los grados días de calentamiento a 18 grados debería estar entre los 3000 y 4000. Y comparándolo con los datos del archivo STAT, como se ve en el gráfico, tendría 1677 grados días de enfriamiento anuales y 3263 días grados de calentamiento anual. Eso coincidiría con la clasificación que ASHRAE nos dio. Respecto a las reglas de diseño para esa zona climática, se dan algunas recomendaciones. Debido a que Massachusetts se encuentra en un clima de invierno frío y verano caluroso, se dan las recomendaciones de, por ejemplo, tener una protección solar, más que todo para veranos, y que las propiedades de vidrio sean especiales, ¿no? Por ejemplo, con coeficiente G alto para la protección solar. También, por ejemplo, usar el uso de vegetación como protección solar en el verano y cortavientos en invierno. Pasando al clima nacional, es Chota, se encuentra en Cajamarca, Perú, está a 1701 metros sobre el nivel del mar. Pasando a la clasificación de la Junta de Cartagena, podemos ver en el mapa que se encuentra en el clima tropical de llano o mixto. Estas son algunas características de esta clasificación, que por ejemplo tiene temperatura de meses secos entre 32 a 43 grados centígrados, o que la precipitación varía entre 500 a 1300 milímetros al año. Comparándolo con los datos de la estación automática de Chota, de los datos obtenidos por el Tsunami, podemos concluir que el clima de Chota en realidad no coincide con esta clasificación, dado que no hay coincidencia en los datos, excepto una aproximación en la humedad relativa, pero en parte de eso es diferente. Respecto a las propuestas de diseño planteadas, aquí se hace un adelanto de las estrategias de diseño para mostrarlas gráficamente. Por ejemplo, tener techos con pendiente y tener espacios externos protegidos del asoleamiento con sombras. Pasando a la clasificación Reiter-Zúñiga, en el acercamiento podemos ver que la zona de Chota en realidad se encuentra en el límite entre dos clasificaciones climáticas, interandino bajo y ceja de montaña, que son las zonas 3 y 7 respectivamente. Tenemos un cuadro comparativo entre estas dos clasificaciones, por ejemplo las precipitaciones anuales, las horas de sol, la humedad relativa y la temperatura. Concluimos que respecto a los datos del tsunami, en temperatura coincide con la zona 7, en humedad relativa coincide con la zona 7. Sin embargo, respecto a la temperatura media anual no coincide con ninguna zona, aunque se acerca bastante al de la zona 3.
En la clasificación de Vicerrey podemos ver que Choto se encuentra también entre dos clasificaciones que son el continental templado y continental frío. En este cuadro podemos ver la comparación entre las dos. Concluimos que los datos de humedad en realidad no se asemejan a ninguna de estas dos clasificaciones, sin embargo la temperatura media sí coincide con el continental frío y es por eso que se consideró esta clasificación climática. En el resumen de los climas nacionales y las estrategias para el diseño podemos ver que siempre debe evitarse, por ejemplo, los lados este-oeste y se debe buscar la orientación norte-sur, debido a que es un clima muy frío. Los techos deben ser con una pendiente pronunciada. Respecto a la ventilación, no es recomendable la ventilación diurna ni la nocturna y debe haber una ventilación cruzada. Y eso sería todo. Gracias.